Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de conversar con el amigo Polo Casanova, que se encuentra en Bogotá. Y bueno, según él, ahora es un escritor de profesión. ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por tenerme en tu programa y un gran placer para mí conversar contigo. Mira, bueno, tengo entendido que tienes 3 doctorados en distintas ramas del saber, en filosofía, en letras, y bueno, tienes en ciencias políticas. O sea, me imagino que eso pues también estará en todas tus conversaciones, las mezclas de todos estos temas y de todos estos conocimientos y eso. Y bueno, y me gusta mucho pues que representas muy bien a las personas de la tercera edad, en el sentido de que no dejas de aprender, no dejas de estudiar, eres activo, y yo creo que eso es lo que hay que seguir, esa línea. Mira, bueno, sí, mi formación académica tiene dos segmentos. Una primera parte, digamos, estudié economía, estudios internacionales y derecho. Después trabajé muchos años en eso. Y a partir de 2005 comencé a estudiar filosofía. Del 2005 al 2007 hice dos diplomados en la Universidad Monte Ávila en Caracas. De 2007 al 2009 hice el básico de una universidad que tú conoces muy bien, que es la Universidad Simón Bolívar en filosofía. De 2009 al 2013 hice la maestría con toda la carga académica y la presentación y defensa de la tesis de maestría. Y entre el 2013 y el 2019 hice 3 doctorados de manera casi simultánea. Y comencé en filosofía, después uní con ciencias políticas, todo en la Universidad Simón Bolívar, y finalmente hice letras y literatura latinoamericana, especialización en la literatura latinoamericana. Así que cualquiera de esos temas podemos conversar. No, bueno, me parece fabuloso. Bueno, cuando estaba eh, preparándome para la entrevista, estaba pensando en un tema que siempre me ha llamado la atención, que es que cuando yo daba clases de español en Alemania, me di cuenta de que existían en el español estos dos verbos tan bien diferenciados como es el ser y el estar. Y bueno, cuando escucho personas como tú que están como en la búsqueda de sí mismo, diría yo, porque todos estos esfuerzos que has hecho, me parece que hay gente que se dedica más a la búsqueda del ser, a la búsqueda de sí mismo, a la búsqueda de explicarse a sí mismo y eso. Y hay muchas personas pues que también no todo el mundo tiene que hacer lo que tú has hecho, pues se dedican al estar, van con los cambios del clima, con los cambios de la política, con los cambios de los gustos, y no tienen así una línea propia, una línea definida. Entonces, bueno, yo pienso que a lo mejor, digamos, las personas que trascienden son las que logran definir muy bien su ser, ¿no? Que se pueden distinguir. Sí, efectivamente. Sabes que la palabra ser es una palabra muy filosófica. Eh, la metafísica de viejo Aristóteles, como yo le digo. La palabra ser es una palabra multívoca. Aristóteles solía decir que ser es, es sano el aire que respiramos, es sano el sitio donde nos encontramos a trabajar, es sano la relación personal que uno pueda tener con su familia, es sano la relación personal que uno pueda tener con amigos, es sano la situación económica de un país. Y él se preguntaba que si uno estudiaba cada uno de esos significados de manera independiente, no podía encontrar ninguna relación. Pero la filosofía que nace precisamente de ver horizontalmente, en un solo horizonte de sentido, cómo la filosofía estudia la palabra sano. Y eso tiene que ver con el ser.
cada uno de nosotros, todas las personas y todas las cosas, tenemos un ser innato, que es lo que nos distingue, que es lo que nos hace de alguna manera diferente de los demás. Y la percepción por el sistema sensible de las personas o de las cosas a través de nuestros sentidos es lo que nos permite a nosotros percibir e interiorizar a través de nuestro sistema sensible el ser de las cosas y el ser de las personas. Es una palabra muy filosófica. Y de alguna manera, yo creo que por efecto del estudio de la filosofía, yo he tenido esa inclinación de dedicarme a leer, a escribir, a formarme, a hacerme preguntas, a contestarme preguntas complejas. Y eso forma parte, digamos, de mi estilo de vida y de mi manera de ser y de vivir. Y actualmente pues estoy concentrado totalmente en eso, leer, en escribir. Pronto, 15 días más o menos, de salir mi primer libro con Amazon, que se llama El cambio epocal del siglo XXI. Y estoy dedicado a eso, pues como un escritor profesional, haciendo los primeros pininos. Sí. Mi edad, yo siempre digo que Masaccio, que fue un pintor del Renacimiento, y tú que eres matemático, estoy seguro de lo que conoces, porque fue el develador de lo que se llama la prospectiva. Porque antes de Masaccio, Giotto, por ejemplo, que fue el pintor más conocido de la última Edad Media, la parte final de la Edad Media, pintaba Los Ángeles como en el aire flotando. Y solo a partir de Masaccio, que empezó a pintar cuando tenía 65 años, fue el develador de lo que se llama, lo que el arquitecto conoce como la perspectiva, que es la manera, digamos, de ver las cosas en tres planos. Y eso, la humanidad llegó a eso bastante tarde en el Renacimiento. Antes, los, los humanos veían en tres planos, pero en su sentido de vida, pero eso no estuvo expresado nunca ni en la pintura ni en el arte de esa manera. Pues eso es bastante reciente para la humanidad. Sí, bueno, yo pienso que todo, digamos, la forma misma como nos hemos desarrollado en la civilización, pues empezó quizás de una forma en que todo se podía sentir, observar, pero no había formas de descripción ni de expresarlo en ningún medio. Entonces empezó la búsqueda de cómo plasmar eso en el lenguaje, en la música, y siempre nos quedamos cortos porque la realidad es más continua de lo singular como la pintamos. Pues no hay, es un continuo, digamos, un abanico de opciones y nosotros a veces solamente nos quedamos con algunos segmentos y eso es la realidad que vemos, pues no vemos toda la gama, a veces la redescubrimos y resulta que siempre estuvo ahí, nada se descubre, todo siempre ha existido, entonces, pero es como que de vez en cuando nos damos cuenta de otros trozos y de otros trozos y así nos vamos desarrollando en la vida, pues como tú dices, en esa época prácticamente se vivía en un plano bidimensional lo que era el arte, digamos, de la pintura y bueno, la narrativa también era muy simple. Pues. Y todo eso siempre con cargas filosóficas, pero claro, limitadas quizás a lo que existía en la época, ¿no? En el instante. Mira, efectivamente, y uno, y yo por lo menos estudiando filosofía, me he llevado muchas sorpresas. Hasta recientemente, hasta el año de 1980, prácticamente fue esta mañana, dos autores, filósofos franceses bastante conocidos, de Gilles Deleuze, que escribía con un filósofo compañero de letras y de la universidad de él, ambos daban clases en la Universidad de París, en la Sorbonne. Félix Guattari escribieron en 1970 un libro que se llama El Antiedipo. En 1980 escribieron un libro que se llama Mil Mesetas. Para mi sorpresa, y posiblemente para ti también, es solo a partir de 1980, ayer, cuando la humanidad
deja de ver y de concebir las cosas de manera binariamente. Hasta 1980, las personas, los filósofos, los científicos, el pensamiento, el conocimiento, estaba construido de manera binaria. ¿Qué quiere decir binario? Lo bueno, lo malo. La interioridad, la exterioridad. La subjetividad, la objetividad. Y eso introduce, eso es parte de mi libro, por cierto, por eso se llama El cambio epocal del siglo XXI. Ese introduce una modificación gigantesca en la manera como el hombre percibe y concibe la naturaleza y la concepción del mundo. Porque de ahora, de 1980 para acá, el hombre comienza a concebir el mundo de manera en la multiplicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una cuestión lineal, binaria, linealmente concebida, algorítmicamente desarrollada. Tú que eres un matemático sabes lo que es un algoritmo, es paso sucesivo y continuo, finito, en la consecución de un fin. Bueno, ahora eso ha cambiado sustancialmente. La naturaleza, el cerebro, la sociedad, todo está concebido en términos que estos filósofos anunciaron como de la multiplicidad. Esa multiplicidad tiene varios aspectos que son muy importantes. Primero, es totalmente acentrada, o sea, no hay centros neurálgicos, no hay centros de control que puedan, digamos, dominar todo el espectro donde se despliegue esta multiplicidad. Segundo, es rizomática en el sentido que se redespliega a la manera de raicillas de un rizoma. Es de Leuciana para rendirle homenaje a Gilles Deleuze, develador de esa concepción de mundo. Y es compleja porque, y esto es muy importante, y tú que eres matemático lo vas a entender perfectamente, el paquete de información no coincide con el resultado final, del contenido del resultado final. Todo eso se redespliega en unas leyes que una persona que fue premio Nobel de Biología en el 1977, que seguramente tú conoces, se llama Ilya Prigogine, llamó las leyes del caos y las leyes de la complejidad, cosa que todavía está por descubrirse. Nosotros no sabemos cómo es el redespliegue de esas leyes y cómo las podemos expresar de manera matemática. Eso está por descubrirse entre las muchísimas cosas que el conocimiento, la ciencia, los investigadores tienen por delante por descubrir, que es más lo que hay por descubrir que lo descubierto. Sí, bueno, nosotros pues tenemos que, digamos, basarnos quizás en la forma funcional en las cosas que dominamos, pero es obvio que existe el paralelismo, que existen quizás mundos paralelos, hay universos, múltiples universos en los cuales las leyes de la física no son iguales, son otros tipos de leyes, otro tipo de cosas pueden suceder. Siempre estamos pensando que nos vamos a encontrar en esos universos a lo mejor personas tipo hombre terráqueo, probablemente podría ser, pero podría ser que ocurra otra cosa, porque no todo tiene que ser según este universo, porque este universo se debe a la configuración de este universo. Entonces, bueno, tenemos que admitir de que hay cuestiones que están en distintos niveles de percepción y nosotros mismos a lo mejor tenemos la posibilidad de percibir eso, pero no estamos educados para ser conscientes de eso, porque tenemos obviamente un mundo que está dominado por la parte subconsciente y que nos permite en cierta forma tomar decisiones que a veces consideramos irracionales, pero que si alguna vez llegamos a conocernos bien, nos damos cuenta que son las decisiones quizás mejor tomadas y siguiendo una lógica genuina
que tiene una explicación, pero en este momento solamente decimos me gusta o no me gusta, lo siento o no lo siento, tengo el feeling de, y nos tenemos que conformar con eso, pues, a estas alturas de la humanidad. Y quizás siga siendo así todo el tiempo, porque el ser humano quizás no está capacitado para manejar toda esa información, porque esa información no tiene por qué ser consciente. Tenemos que tener la parte esta parasimpática, tenemos que tener nuestra forma autómata de funcionar para tener tiempo de poder tomar decisiones, vivir y ser felices, pues. Y no estar pendiente de lo que va a ocurrir, y seguramente podemos incluso viajar en el tiempo, percibir cosas de antemano, pero entonces no podríamos tomar decisiones, porque ya sabríamos que lo que va a suceder, lo que va a llover, los fenómenos químicos, físicos, los cambios de temperaturas, todo eso lo podríamos quizás censar en el instante. Yo me he dado cuenta muchas veces de las facultades que no ejercito, por ejemplo, cuando he estado en lugares así como la Gran Sabana, en que percibes otro tipo de universo, hueles otras cosas, y resulta que eso, como dijimos antes, siempre está. Lo que pasa es que uno en la urbe, pues lo pone, lo switchea, lo pone en off para poder manejarse en la urbe, porque imagínate que tú vayas manejando un carro o una bicicleta y tengas que estar pendiente de todas esas cosas. O sea, hay que tratar como de simplificar para poder funcionar, pues, porque la otra parte se encarga el organismo, pues en caso de que haya que switchar un sistema de emergencia, va a ocurrir, y no tenemos que estar todo el tiempo pendiente que tienes que estar buscando la emergencia, pues. Todo es un sistema perfecto. Sí, mira, exactamente. Nosotros, como humanos, los seres humanos, eh, nos conocemos nosotros solo parcialmente. Hay todo un mundo que nosotros desconocemos. Y desconocemos porque simplemente la ciencia no ha logrado, digamos, descubrir esas interioridades. Nuestro cerebro es una masa que pesa más o menos 1 kilo, poco más de 1 kilo, y está integrado por cientos de miles de millones de neuronas de sinapsis. Uh, Nosotros no sabemos y no conocemos todavía cómo funciona el cerebro, es un misterio. Eso está en la última frontera. Cada vez se hacen nuevos descubrimientos. A partir de Kant, que es un filósofo que tú también conoces, porque tú estudiaste en Alemania, Kant es un filósofo en Alemania muy importante, con lo que se llamó el idealismo alemán. Fue cuando se comienza, y eso no hace tanto tiempo, eso habrá 2 siglos y medio, 3 siglos, escribió Kant en la crítica, la razón pura y el resto de las obras de Kant. Hasta esa época, la humanidad pensaba que la formación del conocimiento y de los conceptos venía 100% de la experiencia. Era la visión, los sistemas sensibles que interiorizaban lo que veía y a través de un proceso, sería muy largo de explicar, tú formabas conceptos. Kant descubrió que eso era verdad, pero solo parcialmente. Que nosotros tenemos un cúmulo de conceptos que son a priori, que vienen en los genios, que pertenecen a la raza humana y solo a ella, y que son muy particulares. Eh, por ejemplo, un bebé que está en un corral, que no habla, no sabe hablar, nunca, por supuesto, ha ido a un colegio, ni ha visto una maestra, ni una teacher, etc. Sabe perfectamente lo que está delante y lo que está detrás, lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está al lado de un lado y lo que está al otro lado. Si tú le pones en las manos una cosa más pesada y otra menos pesada, él sabe cuál es lo más pesado y cuál es lo menos pesado. Pero voy todavía más lejos. Si tú le pones en una mano un helado y en la otra mano algo un poco más caliente, él sabe
qué es lo que es frío, y qué es lo que está más frío, y qué es lo que está menos frío, qué es lo que está más caliente, y qué es lo que está menos caliente. Entonces nosotros tenemos un bloque de conocimiento que viene de los genes. Eso pertenece a la herencia humana, al hombre, a su especificidad, y eso es lo que hemos descubierto. Es como una punta de un iceberg, pero por debajo de eso hay una masa gigantesca de cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, de nosotros mismos, de nuestra propia interioridad. Por ejemplo, en el año 1980, un profesor de MIT, que tú también debes conocer, que es Chomsky, Noam Chomsky, descubrió que nosotros tenemos una facultad que es humana, que nos permite distinguir a través del lenguaje algunas cosas que nosotros tenemos por la vía del lenguaje, pero que eso es innato, que es a priori. Y hay, por ejemplo, digamos, varios ejemplos que él pone en tres opciones distintas de una persona que encontró el triciclo y entonces se expresa, digamos, de tres maneras distintas. Si la persona que se fue es la persona que encontró el triciclo o no fue la persona que encontró el triciclo. Y en los tres ejemplos que pone, hay dos donde pueden ser ambas cosas, pero hay uno específico donde es claramente conocido que la persona que se fue es la persona que encontró el triciclo, porque existe eso que él llamaba el fenómeno de la ligadura. En inglés se dice binding, que no es precisamente la expresión correcta de traducir ligadura, pero en castellano se dice así, el fenómeno de la ligadura. Entonces, nosotros estamos, por una parte, digamos, como una gran avidez de conocimiento interior que nosotros no sabemos, desconocemos. Pero por otro lado, y esto es muy importante, eso es precisamente un poco el contenido del primer libro, El cambio epocal del siglo XXI, en una transformación muy profunda de la concepción de mundo, porque todas las categorías filosóficas que han sostenido la modernidad desde el siglo XVII para acá, vale decir, desde René Descartes para acá, se están derrumbando y están siendo sustituidas por unas nuevas categorías filosóficas, por unas nuevas meditaciones metafísicas y por unos nuevos primeros principios, que fueron los 6 primeros principios del viejo Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles del siglo IV. Entonces, el mundo está en ese proceso de transformación y de cambio. Y esa es una de las muchas razones por las cuales nosotros no entendemos lo que está pasando en el mundo. Y las grandes transformaciones, los cambios paradigmáticos que se van a producir en el siglo XXI. Y yo suelo decir que el siglo XXI se parece mucho al siglo XVI nuestro, y que el siglo XXII, que es el próximo siglo, se va a parecer mucho al siglo XVII, que fue, digamos, la gran vuelta, la gran torna, en la cual la civilización en unos 40 años, más o menos entre 1630 y 1670, todo el pensamiento escolástico, que era lo que se llama la línea de conducción aristotélico-tomista, que tenía 22 siglos de prevalencia en la concepción del mundo, fue automáticamente barrida sin dejar rastro alguno. Y nosotros hoy no sabemos, no conocemos cuáles fueron esas fuerzas desconocidas, esa potencia de esa fuerza que destruyó ese poder de una civilización construida durante 22 siglos para transformarse en un nuevo proceso civilizatorio. Bueno, nosotros hoy estamos en un proceso muy parecido, y me atrevería a decir mucho más profundo que el del siglo XVII, y nuestro descendiente, más allá de 2, 3, máximo 4 generaciones, nos verán a mí y a ti
como nosotros vemos a Cristóbal Colón. Sí, bueno, yo tengo la impresión de que la velocidad de cambio pues se ha maximizado con el tiempo. Entonces, lo que antes era un siglo puede ocurrir ahora en décadas o en menos de décadas. Pues. La civilización, el sistema de información que tenemos, la capacidad de cambio es mayor ahora porque tenemos información y tenemos formas también de cambiar, de dar un viro totalmente, porque hay menos arraigo, las personas tienen más desapego a sus culturas originarias y yo creo que, o sea, eso nos sorprende, a mí me sorprende, yo lo que tengo son 63 años y todo lo que ha sucedido en estos 63 años, diría yo que han habido varias revoluciones y yo pienso que eso es algo que en otras épocas ocurría en forma más lenta, pues que ocurría en una forma más distendida y no ocurría en tantos individuos a la vez, sino en grupos preseleccionados, mientras que ahora diría yo que en muchos casos se ha popularizado más el conocimiento y entonces ocurren cuestiones quizás simultáneamente en muchos cerebros y no tanto como antes que eran escogidos, que eran cuestiones, digamos, geniales que ocurrían puntuales, sino que ahora incluso las cuestiones geniales nos parecen solamente un upgrade, una nueva versión, pero ya no le damos ni siquiera el valor de la genialidad a las cosas, sino estamos acostumbrados a sorprendernos con cuestiones tecnológicas que son milagros y ya ni siquiera las podemos evaluar, sino que simplemente seguimos porque el tiempo no da para ponerse a evaluar las cosas. Y así ves tú la medicina, cómo ha variado la medicina, los milagros que hay hoy en día en la medicina, todo eso ha ocurrido en años, no han pasado siglos, pero cómo ha variado la medicina, por ejemplo, ¿no? Mira, tú has hecho varias consideraciones muy importantes que me permiten a mí hacer varios comentarios. Yo estoy escribiendo ahora un ensayo, que es el último ensayo que estoy escribiendo, que se llama La Sociedad de la Coordinación de Cerebros. Tú lo mencionaste de dos maneras distintas, quizás con otras palabras, pero el contenido es el mismo. Y segundo, hiciste un comentario muy interesante y muy importante también, de que la velocidad a la cual se dan los procesos es cada vez más rápido, se acelera cada vez más. En los últimos casi 200 años, uh, la sociedad a fin del siglo XIX, apareció un señor de apellido Taylor. A partir de Taylor empezó lo que se llamó el Taylorismo, que fue la organización del trabajo de manera más o menos racional. Antes la gente trabajaba de la manera, digamos, ad hoc, sin mayor orden, sin mayor, digamos, coordinación. Y eso fue cambiado por Taylor, y ese paso, el siglo XIX al siglo XX, es un paso fundamental en la historia de la humanidad, porque Taylor fue el que introdujo lo que se llama el Taylorismo, que fue la organización del trabajo, los horarios, la tarjeta de entrada, de salida, el horario de trabajo, de ocio, las vacaciones, la organización, digamos. Después de Taylor vino un señor Detroit, ingeniero en Detroit, que ustedes también conocen, como Henry Ford, que estableció lo que se llama la sociedad lineal, porque introdujo un concepto que fue la cadena de montaje lineal, que se introdujo inicialmente en la industria automotriz, pero después se hizo extensiva a todas las industrias productivas de todo lo que el hombre produce. Y eso introdujo una gran racionalización en la producción. Ford pasó de armar un automóvil de 60 y tantas horas a 9 horas, con lo cual aumentó enormemente la producción y la productividad del trabajo. Inicialmente pues era un hombre muy fuerte, que arrastraba un chasis detrás de él con un mecate prácticamente, y luego estaban todos los obreros colocados al lado del chasis para montar los repuestos. Ford se dio cuenta de que antiguamente los obreros, el chasis permanecía fijo y los obreros eran los que se movían a buscar los repuestos. Y él se percató de que si en lugar
de mantener el chasis fijo, movía el chasis, y en lugar de los obreros moverse, mantener los obreros fijos, estableció una línea de producción que eso fue un cambio escatológico en la organización de la humanidad, del progreso, del ingreso real de la gente, de la riqueza, en fin. Eso, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, transformaron esa concepción, digamos, lineal de la producción de la industria automotriz y introdujeron lo que se llama el toyotismo, que es la dispersión de la producción, digamos, a nivel hemisférico o global. Y es cuando se empieza a hablar ya de la transnacionalización de la producción. Eso vino acompañado de un concepto de un filósofo francés que estoy seguro que conoce, se llama Michel Foucault, que estableció lo que él llama, o él llamó, la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria era porque todo estaba construido en el interior de grandes muros. Las casernas, la industria, las universidades, los colegios, los liceos, los seminarios, los leprocomios, los hospitales, en grandes muros. Y esa concentración de actividad, tanto productiva como no productiva, administrativa, etcétera, dentro de los muros, permitía una sociedad disciplinaria en el sentido de que establecían rígidamente un horario, unos castigos, unos premios, una organización, y eso, digamos, tuvo un efecto enorme en lo que es la productividad, la producción, la organización, etcétera, etcétera. Después de Foucault, viene un filósofo también francés, se llama Guy Debord, que habló de la sociedad del espectáculo. Es cuando se introduce el cine, la fotografía, la televisión. Y entonces pasa de una sociedad, digamos, organizada linealmente, a concentrarse en una proliferación de las imágenes, de los sonidos. Y eso, la imagen, que es tiene una particularidad muy especial, porque la imagen transmite valor, no solamente que transmite, sino que lo multiplica y lo expande, cosa que para los filósofos es un misterio insondable, porque no han podido lograr saber por qué. Pero ahora nosotros estamos entrando en una sociedad que Mauricio Lazzarato, un filósofo también italiano de la Universidad de París, contemporáneo con el grupo de filósofos notables de París, como Antonio Negri o Slavoj Žižek, en fin, ese tipo de filósofos, estableció primero lo que él llamó la sociedad de control. La sociedad de control es que tú y yo y todos los humanos tenemos una cédula, un pasaporte, una cuenta bancaria, un carro, un registro, una dirección, etcétera, etcétera, y todo eso está, no solamente que está registrado, sino que eso está cruzado horizontalmente. Entonces existe la posibilidad de que los estados y los gobiernos tengan un gran control sobre la población en general. Pero de ahí, el mismo Lazzarato pasa de una sociedad de control a una sociedad que es precisamente el artículo, el ensayo que yo estoy escribiendo, que se llama la sociedad de la coordinación del cerebro. Y tú lo has notado muy efectivamente y con mucha precisión, que es que nosotros, los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, dentro de muy pocos años, vamos a estar todos interconectados, como estoy tú y yo contigo, tú estás en Viena y yo estoy en Bogotá. Y estamos haciendo varias cosas a la vez. Primero, estamos generando un valor económico enorme con esta comunicación, porque es un valor económico virtual que se ejecuta, se genera a través de un trabajo que es un trabajo inmaterial virtual, que es lo que yo estoy haciendo y lo que tú estás haciendo en esta comunicación. Y esa coordinación del cerebro, en este caso de dos personas que están en sitios tan distantes, es como una red gigantesca que cubre todo el planeta Tierra. Entonces nosotros vamos a estar, de alguna manera, todos
en una sociedad de coordinación de cerebro que produce un excedente económico gigantesco. Y ese Y bueno, excedente económico, diría yo que una de las partes quizás más chocantes de esto de estos desarrollos que hemos tenido es que el individuo no ve los dos extremos de sus acciones. O sea, él solamente ve lo que origina, pero no ve las consecuencias. Y eso a veces trae un poco, diría yo, como un dilema. Por ejemplo, cuestiones tan simples como la lasaña que me comí hoy, la persona que originó, que crió la vaca que me comí el pedacito hoy, no sabe dónde iba a ir esa vaca. No tiene ni idea en qué tipo de supermercado se iba a vender, a qué hora se iba a vender, cuántos tiempos después de procesada la vaca se va a consumir, qué idioma habla su cliente final, y quizás ni siquiera sabe el precio que al final obtuvo ese medio kilo de carne. Es decir, solamente sabe que la vaca salió un día de sus establos y listo, y más nada. Y así ocurre con todo, con muchos de nosotros. Estamos metidos en una malla en los cuales nosotros solamente alamos un lado del pañuelo, pero no sabemos quiénes están en los otros extremos. Solamente sabemos que hay tensión. Los sistemas financieros son así, las líneas aéreas tienen que confiar en todas las redes de comunicación, de radiotelefonía, los sistemas de farmacia tienen que confiar de que todos los insumos lleguen con corona o sin corona. Entonces, claro, es como que a veces el ser humano se siente en estos instantes, imagínate en un futuro, como que prácticamente solamente sabe una parte muy puntual de lo que le toca, y con eso se puede financiar en muchos casos una vida hedonista, que es a la cual hemos llegado a ser consumidores de cosas abstractas como la música, a visitar lugares y solamente disfrutarlos con la vista, a respirar aromas en lugares en los cuales no vivimos, a obtener logros en moneda virtual, a cantidad de cosas que no son tangibles, pues. Entonces, bueno, en algún momento yo he visto individuos que entran en crisis porque hace falta como que un poco saber de dónde están los kilos que me gané, no hay cuál es el trueque que he tenido, de dónde viene el esfuerzo, dónde va el esfuerzo, y eso hay que resolverlo, esa parte, digamos, el saber que somos todos interconectados y que ese milímetro que aportamos tiene un valor y que tenemos que tener una conciencia cada vez más, digamos, grupal y menos individual para no entrar en crisis. mira, una de las cosas que me fascina de esta conversación, que bueno, primero tú no eres una persona normal en el sentido de que tú eres ingeniero eléctrico, estudiaste doctorado en electrónica, eres matemático, trabajaste con IBM, me imagino que en su departamento de investigaciones, además eres un artista muy sumamente conocido. Y aparte de eso, tienes 30 años viviendo en una civilización que es muy distinta a la nuestra. Entonces tú te das cuenta de cosas que nosotros aquí no nos damos cuenta. Y te voy a hacer varios comentarios. Primero, o esa intercomunicación, esa coordinación del cerebro, de la cual habla Lazarato, que yo te he mencionado, que tú también has mencionado muy acertadamente, implica exactamente lo que tú acabas de decir. Yo, tú y los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra, en nuestra comunicación diaria, damos lo que un filósofo italiano de la Universidad de Florencia, se llama Roberto Espósito, muy conocido en Italia, por cierto, eh, llama el don, la dación, el gift, el regalo, la caridad. O sea, nosotros, yo por ejemplo, cuando tomo un taxi para ir a la universidad, la conversación con el taxista, primera, ¿usted cómo está? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tráfico? Pero una vez que él me pregunta, ¿usted dónde va? Yo le digo, ¿dónde voy? Yo le estoy dando a él una dación, un regalo, un gift.
del cual yo no tengo ninguna contraprestación. Esa comunicación que yo le comunico a él a través de, inicialmente, de boca a boca, pero ahora con mucha más fuerza, porque la intercomunicación es total, es global, es terráquea, inicia y se redespliega en una direccionalidad que yo no puedo controlar, que yo no sé a dónde va, que yo no sé quién va a ser el último recipiendario de esa información y que establece, digamos, una enorme potencia de generación de un valor económico que es nuevo, que es un valor económico virtual, que ese valor económico es, es muy extraño porque ese valor económico hoy no está estadistizado, no está contabilizado en la cuenta nacional de los bancos centrales, no está, digamos, matemáticamente calculado por varias razones. La primera es porque nosotros no contamos con un dispositivo para contarlo. Segundo, porque no tenemos una teoría del valor que explique y pueda justificar ese nuevo valor económico que se genera en esta conversación que tú y yo tenemos. Tercero, porque no hay una unidad de medida, un lo uno, al cual yo pueda reducir, tú que eres matemático me vas a entender perfectamente, un uno al cual yo pueda reducir y subsumir en una unidad que me permita calcular, multiplicar, contar, sumar, restar, dividir, extrapolar. Eso no lo sabemos. Y ese es un fenómeno muy parecido, yo lo suelo decir en mi ensayo, eh, con el fenómeno de la electricidad. Hubo un señor que se llamó Julius Watt, que inventó una cosa que le pusieron el nombre de Vatius, en honor de Julius Watt, que son los impulsos de la electricidad que son medidos por un medidor, por un contador, pero que a su vez hubo que construir, digamos, en la objetividad, una unidad de medida de esos vatios, de esos impulsos para poder, digamos, contar, contabilizar, cobrar, hacer las inversiones necesarias en las industrias eléctricas, etcétera, 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 que es lo que permitió, digamos, la construcción de ese segmento tan importante para toda la humanidad que es la industria eléctrica. Entonces, ese fenómeno de coordinación de cerebro que se expande a medida que nosotros entregamos esa información, que nosotros no sabemos su destino, no sabemos quién va a ser el último recipiendario y que se redespliega en unas líneas de desterritorialización que son infinitas, que no tienen borde, que no tienen límite, que no tienen frontera. Todo eso construido, digamos, armado, es otra sociedad. Eso es otro proceso civilizatorio. Eso es otra película. Y nosotros, los latinoamericanos, no nos percatamos mucho de eso. Yo me percato porque yo me dedico a estudiar eso. Pero eso que tú acabas de comentar, que tú lo interiorizas porque vives en sociedades que sí se dan cuenta de eso y que sí lo conocen y que sí lo interiorizan y que sí lo perciben y que saben de la importancia de esos fenómenos, nosotros aquí en Latinoamérica, del Río Grande hasta la Patagonia, no tenemos eso muy claro. Y ese es un problema muy grande que nosotros tenemos, porque es muy difícil explicarle a la gente, para que la gente entienda y comprenda, como tú lo comprendes perfectamente. Mira, una de las cosas que estaba pensando yo antes de que habláramos, estaba pensando precisamente en esa dirección, en que, bueno, tiene que a veces existir un sistema también que sirva para que uno se sienta que está siendo tratado justamente. Y eso es, digamos, lo que es justicia. La ética tiene que ver también con el entorno cultural en que tú te desenvuelves. Y estamos hablando de una coordinación multicultural. Es decir, que tiene que haber un proceso también de, como, digamos, de compilar lo que es la ética en distintos ambientes y llegar a un consenso de lo que es ética, llegar a un consenso también de lo que es un sistema de justicia. Tenemos
muchísimas formas de llevar la parte, digamos, jurídica en distintos lugares, en distintas cortes, en distintas formas de una decisión que se toma en un sitio no necesariamente sería la decisión que se toma en otro sitio, pero como se va a tratar de tener algo en que esa globalización de la mente va a ocurrir o esa coordinación de la mente, pues tendría que haber como una racionalización de eso. Ya lo vemos que, con el uso de las redes sociales que están expandidas en muchísimos países y entonces, en cierta forma, a la hora de actuar en forma legal o en forma ética, lo que tú decides para una cultura no va con la otra cultura. Entonces, yo diría que hay muchas cosas que se están cocinando, pero se tiene que ir cocinando esta otra cultura de cómo sentirse que estamos tratando, que estamos siendo tratados en una forma correcta, independientemente del lugar donde nos encontremos y independientemente de en qué nodo estamos de esa red. Porque al final, para poder seguir, tenemos que seguir, sentir que estamos siendo considerados como lo que somos, pues, como nuestro propio entorno. Pues. Los entornos tendrán que homogenizarse, de la heterogeneidad del mundo y tendrá que desaparecer, pero eso pasará mucho más tiempo. Bueno, mira, primero, me encanta conversar contigo porque me veo en ti el reflejo de muchas de las cosas que yo pienso, que yo trabajo, que yo escribo, y que tú las expresas de una manera intuitiva, vamos a decirlo así. Deja de pasar de la filosofía a la economía política. La economía política, entre el año de 1929 y 1937, un periodo de 10 años, tuvo 5 grandes develaciones de descubrimiento. Y esas develaciones de descubrimiento, en los últimos 90 años, no se han movido ni un ápice. Primero te voy a decir cuáles fueron esos descubrimientos y después te voy a decir por qué no se ha movido ni un ápice. En 1929, un matemático, tú lo debes conocer, alemán, que dio clase en Princeton, se llama Kurt Gödel, que tiene lo que se llama el teorema de Gödel. Es quien develó que no era verdad que existía el continuum, sino que las cosas procedían por saltos. Matemáticamente, Kurt Gödel descubrió una cosa importantísima, porque durante 27 siglos los humanos pensaban que todas las cosas tenían una continuidad. 1929. 1932, un profesor del London School of Economics, mi alma mater, escribió un libro, se llama Lionel Robbins, que escribió un libro que se llama Un ensayo sobre la naturaleza y significado de la ciencia económica. Ese es uno de los libros más vendidos del siglo XX por ningún escritor de la ciencia económica. En 1932, un economista inglés que después dio clase en Harvard, se llamó Richard Coase, que fue premio Nobel de Economía en 1991, dio unas conferencias que después publicaron en 1937 que él llamó Los costos de transacción. Y en 1960 después publicó un ensayo muy corto, y eso es un ejemplo bien demostrativo de que para ganar un premio Nobel no tiene que escribir un libraco, porque esos son 2 folleticos corticos, cada uno no tiene más de 50 o 60 páginas. Se llamó El costo social de la empresa, 1960. En 1936, un señor inglés también, que se llamó Sir Lord John Maynard Keynes, escribió lo que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 1936. 1936, un economista austríaco de la escuela austríaca de economía, de un pensamiento bastante liberal, se llamó Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, escribió un ensayo de 40 páginas, se llama Economic and Knowledge, que es el que demostró
que el origen de todos los fenómenos económicos salen de la interioridad de la conciencia. Por eso se llamó Economic and Knowledge. Después de eso, todo lo demás, con una sola excepción, que es un libro que se escribió, se editó en el 1970, un profesor de la Universidad de Chicago, que se llamó Gary Becker, que escribió un libro sobre el trabajo inmaterial. En esos 90 años, todo lo demás, todos los economistas, todos, absolutamente todos, no han hecho otra cosa, sino exégesis, interpretación de esos 10 años a los cuales yo te estoy hablando. Entonces, eso tiene un estancamiento secular. Y te voy a hablar de los estancamientos, porque tú hablaste de eso. Tiene que ver con la ética. Los economistas, hoy, a esta hora, aquí en Bogotá, esta es la hora de Venezuela, 10 para las 2, 10 para la 1 aquí y 10 para las 7, posiblemente en Viena. Siempre estudiaron la economía restringida a lo que ellos llaman bienes escasos. La economía, palabras de Leonard Robbins, es la ciencia que estudia los bienes escasos que tienen distinta aplicación a fines que son alternativos. Esta es la definición de ciencia económica que estudia un economista hoy en la Universidad de Viena a esta hora. Bueno, resulta que hay unos bienes que no son escasos, son superabundantes. La luz del sol, el aire que respiramos, el mar de los océanos, la belleza de los paisajes, el lenguaje y unas cuantas más cosas parecidas que los economistas no estudian, porque eso está fuera del campo de estudio de la economía política. Entonces los economistas no se preocupan, por ejemplo, por el problema del calentamiento global o de la disminución del área del Amazonas brasileño, que es lo que produce el oxígeno que nos permite a nosotros respirar. Porque esos son bienes no económicos. Por lo tanto, no caen en el campo de estudio de lo que ellos tienen que estudiar. Bueno, ese pequeño detalle va a sufrir una transformación profunda. Porque, ¿de qué vale? Fíjate bien lo que te voy a decir, que está en perfecta sintonía con lo que tú dijiste de lo ético. ¿De qué vale que nosotros tengamos una organización económica sumamente eficiente que produce la mayor cantidad de producto con el mínimo de esfuerzo utilizado, es decir, una racionalización muy profunda de la producción? ¿De qué vale que tengamos una organización como la que tenemos? ¿De qué vale que tengamos unas sociedades que han avanzado al ritmo y al límite, digamos, que lo han hecho? Si esas mismas sociedades emiten CO2 para entonces alterar la capa de ozono y producir unos, digamos, anomalías, como por ejemplo el huracán que destruyó a New Orleans. ¿Cuánto costó a los Estados Unidos, a la ciudad de New Orleans, al estado de Luisiana, el Katrina? Eso es un ejemplo sencillo, digamos, restringido a un fenómeno muy particular y único. Entonces, la economía política, y específicamente la microeconomía, va a sufrir una gran transformación porque tiene que salirse de esa concepción que tiene de que estudia los bienes económicos, es un escaso, para incluir los bienes económicos abundantes. Y entonces eso cambia la película. Mira, Polo, estamos aproximándonos, diría yo, al límite que nos podemos permitir. Entonces, vamos a capitular. Yo creo que
te doy la palabra para que dejemos un mensaje de quizás que sirva para tener una impresión de cómo va a ser tu libro, el que estás escribiendo, de la coordinación de cerebros, la coordinación de corazones, espero. Y quizás en un futuro nos damos otra oportunidad, porque creo que eres un individuo sumamente interesante y que tienes mucho que decir y tienes la capacidad de expresarlo también, que es bueno que quede documentado. Entonces, bueno, te paso la palabra para que concluyamos de una forma que tenga, que deje un espacio abierto para un futuro, que deje quizás una expectativa para ese trabajo que estás haciendo. Bueno, mira, vamos a tratar de resumirlo en expresiones muy cortas. El libro se llama El cambio epocal del siglo XXI. Ese libro yo aspiro a que tenga tanta presencia y tanta durabilidad como lo tuvo lo tuvieron los libros de René Descartes. René Descartes escribió el concepto del método y meditaciones metafísicas hace ya casi 4 siglos y todavía lo venden, porque yo hace poco compré meditaciones metafísicas de René Descartes, o sea que todavía se vende. Ese libro tiene más o menos esa misma connotación. Es la introducción de las transformaciones paradigmáticas que se están produciendo y el cambio epocal que se está generando hacia un proceso, hacia un nuevo proceso civilizatorio, hacia un nuevo tipo de sociedad. Y lo explica de manera bastante sencilla en cuanto a expresiones, pero con una articulación y una lógica muy interesante porque comienza de presentar el problema y termina en cómo van a ser las transformaciones que van a modificar, digamos, la sociedad futura, la sociedad de mis nietos, mis tataranietos, en fin. Ese libro es el primero de una saga, porque ahí vienen otros más, posiblemente 4 libros de este año, que tienen que ver con especificaciones del contenido global que tiene el libro. Que el libro está concebido de una manera bastante abstracta, en el sentido de que es un libro duro de filosofía, de tema filosófico, pero que tiene, digamos, una serie de nudos, una serie de articulaciones que hay que desarrollar en libros posteriores, que es un poco lo que pretendo hacer después. Entonces, ese libro yo espero, pido y espero, a que tenga una gran aceptación, que sea un libro que sea traducido a varios idiomas, para que sea y tenga acceso, digamos, a distintas sociedades que hablan distintos idiomas. Y el libro está por salir en más o menos 15 días y este año me va a tocar, digamos, una gran labor de difusión y de difusión del libro, porque ese libro se va a editar con Amazon, cosa que en otro momento, en otra oportunidad, conversaremos cómo la sociedad se ha transformado de tal manera que una persona como yo puede editar un libro con Amazon, que es posible que le llegue a 8.000 personas, 8.000 millones de personas a través de esta interconexión planetaria y global en la cual vivimos, y que eso sería imposible sin ese mecanismo. Y además, de manera bastante barata en el sentido de que cualquier persona puede editar los libros y hacer conocer el contenido de su conocimiento, de sus ideas, de una manera bastante asequible a cualquier bolsillo. O sea, eso es una de las grandes transformaciones en las cuales está inmersa esta sociedad. Excelente. Eso era imposible. Excelente. Mira, Polo, bueno, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación para esta conversa y bueno, estoy a la orden aquí en Viena para cualquier cosa.
Bueno, para difundir tu libro y bueno, espero que, pues, que nos conozcamos personalmente, pues. bueno, vale, un placer para mí haberte conocido y he disfrutado muchísimo de esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti.